¿Qué tal? Soy Carlos Matamoros de Hora Local y en esta ocasión tenemos dos primicias. Primero vamos a hablar de relojes de dama y en segundo lugar nos acompaña Paola Asensio, colega y amiga que alguna vez trabajamos juntos en otro proyecto, pero se volvió una conocedora de relojes, no solo periodista, escribía sobre los relojes y sobre la historia y demás, y le fue tomando un gusto particular que en mi opinión ese gusto ya estaba ahí y simplemente lo fue desarrollando. Así es, pues muchas gracias Carlos por invitarme aquí a Hora Local y efectivamente como lo mencionaba Carlitos, trabajamos juntos en algún proyecto y la verdad es que esto fue una pasión que la fui adquiriendo con el tiempo. Y tiempo digo 2 semanas, porque cuando me empecé a meter a la relojería, la verdad es que te das cuenta del verdadero arte que significa la creación de estas piezas maravillosas. Y finalmente él me decía mucho, ¿no? Es como un virus. La relojería, el gusto por la relojería es como un virus que de repente lo adquieres y ya no te puedes deshacer de él, pero no solo no te puedes deshacer de él, sino que lo vas pegando a los demás. Exacto. Y así fue como llegué a ser apasionada por los relojes. Y es por eso que la quisimos invitar hoy para platicar con ustedes acerca de los relojes de mujer. Y bueno, con los relojes de mujer pasa algo muy curioso. Los primeros relojes para usarse en la muñeca fueron creados para una mujer, para la reina de Nápoles, por Abraham Louis Breguet en 1810. Era un caso aislado, un caso único, hasta 1869, en que Patek Philippe, otra de las grandes firmas relojeras, crearon otro reloj específico de pulso para la condesa Koskovics de Hungría. Y de ahí hasta principios del siglo XX, 1904, fue cuando Louis Cartier creó el primer reloj de pulso para hombre, que fue el Santos, creado para Alberto Santos Dumont, el cual ya unos años después se empezó a vender comercialmente, pero los relojes de pulso no agarraron mucha tracción sino hasta cerca de la Segunda Guerra Mundial. Hasta antes de eso, antes de los años 30, era más usual que los caballeros llevaran un reloj de bolsillo y los relojes de pulso eran más vistos como un accesorio para dama. En 1972, Gerald Genta crea el Royal Oak, un diseño clásico, icónico, el primer reloj deportivo de lujo y hecho en acero. Algo que era completamente impensable, era relojes de herramienta de acero, relojes de vestir de oro. Rompió muchos esquemas y aún ahora el Royal Oak es el reloj más vendido, más querido, más buscado de la firma Audemars Piguet. Con todo y que hay más colecciones, es el más querido, el que todos buscan. Así es, y no fue hasta 1976 que de hecho se sacó una versión de mujer, ¿no? Unos añitos después se saca un Royal Oak. Era un tamaño, por supuesto, mucho más pequeño que el original de hombre, no original de AP, pero el original de hombre. Y bueno, finalmente es cuando se empieza a hacer también una apertura hacia los relojes deportivos de mujer. Los relojes de dama eran versiones más pequeñas de los relojes de hombre, como sucedió con el Royal Oak. Y bueno, el Royal Oak de dama era como de este tamaño, que es una versión más pequeña del reloj de hombre. No eran relojes creados 100% para dama o para el uso de dama, sino versiones más pequeñas de la colección de caballero. ¿Y qué es lo que sucede también, por ejemplo, con el Girard-Perregaux, ¿no? El Laureato, que también se adapta, digamos, el tamaño para mujer, realmente no se ocupa como específicamente para mujer, pero se adapta el tamaño para que lo pueda usar una muñeca mucho más pequeña. Y esto sucedía porque los relojes de dama generalmente no los compraban las mujeres directamente, los compraba el hombre para regalar a la mujer. Entonces funcionaba bien para el tipo de cliente que era quien finalmente lo compraba, no quien lo usaba, que fueran versiones más pequeñas del reloj de hombre. Entonces los relojes en pareja se empezaron a popularizar, se hacía reloj de hombre y la versión más chiquita de mujer. Y una cosa interesante con los relojes de dama, que es donde más empiezan a aplicar los oficios artísticos, ¿no? Así es, y es bien interesante lo que decías hace rato, Carlos, porque la verdad es que la apertura de la relojería hoy en cuanto al gusto femenino ya tiene que ver muchísimo más con el gusto adquirido de la mujer que quiere tener un reloj,
que ella lo quiere escoger, que ella quiere verlo. No solo también por la parte, digamos, de la joyería o de, digamos, como los relojes joya, ¿no? Sino también las complicaciones. Ya hay un interés de las mujeres por el tener un reloj con un valor de acuerdo a sus complicaciones. Y valor me refiero a un valor emocional, ¿no? No es un valor, digamos, monetario. Es lo que representa el reloj y la tradición de la relojería. Y justo en ese cambio hemos encontrado que lo más popular para la dama eran relojes de cuarzo, que tienen la ventaja de no se requiere que se vuelva a dar cuerda, que se vuelva a ajustar el calendario una vez que lo quieran utilizar, ya que tendía a ser más un accesorio que un reloj, como en el caso de los hombres, que los usamos como más, es más un compañero de todo el tiempo. Entonces los relojes, un reloj muy enjollado de dama era para una ocasión más formal, otro más sencillo para el uso diario. Entonces los relojes de cuarzo tenían esa ventaja, que no era necesario reajustarlos cada vez que se querían usar. Así es, y sobre todo conocimiento también. Hay personas que quizás dicen, bueno, un reloj de mujer es un reloj joya, o siempre traen su madreperla, o siempre traen esto, pero realmente son, y en lo personal me parece que son una verdadera muestra del valor artístico, el artesanal de un relojero, ¿no? Lo podemos ver en algunas piezas como el Piaget, el Malachit, el verde, ¿no? Donde se ocupa la piedra y realmente hacen láminas de milímetros, ¿no? Sí, lajas muy delgadas. Muy delgaditas, ¿no? De piedras que dices, bueno, ahí se ve realmente el labor, ¿no? Artesanal dentro de la relojería, y qué es lo que realmente tiene una carga emocional, ¿no? Sí, o sea, que tu reloj tiene más manos ahí puestas, ¿no? Exacto. Las manos de un ser humano en las montañas o en alguna parte fueron a conseguir el material, a trabajarlo, a hacer pruebas, porque esas delgadísimas lajas que utiliza, por ejemplo, el Piaget Malachit, y también hay carátulas de ónix, hay carátulas de diferentes piedras, pero es muy delicado porque tiene que ser muy delgada para que libren las manecillas. Pero entre ese trabajo hay el riesgo siempre de que se rompa antes de poderla utilizar. Y pues yo creo que podemos proceder a mostrar los relojes que tenemos aquí ya en más detalle. Vamos a empezar por orden histórico. Claro. Tenemos primero que nada la que es la nueva versión del Reina de Nápoles de Breguet, con correa de satín negro. Es un reloj sumamente elegante. Y esta forma oval es el estilo del Reina de Nápoles original, que solo se puede ver en museos. Y que además también es una representación completamente de lo que hablábamos, sobre cómo es que las mujeres ahora ya buscamos complicaciones o buscamos ver algo mucho más complejo en un reloj, no solamente como joyas o no únicamente un reloj de cuarzo, ¿no? Aquí se puede ver completamente el rotor y es algo bastante atractivo, ¿no? Sí, es un reloj automático con un calibre, obviamente como es Breguet, pues es de manufactura. Vemos los acabados increíbles, exquisitos en una máquina tan pequeña, pero realmente eso es el arte relojero resumido en un reloj que además es el primer reloj de pulso de la historia, el Reina de Nápoles de Breguet en su versión más moderna, con bisel de diamantes. Aquí también tiene un diamante mayor en la corona y también una fila de diamantes en el broche, también de oro rosa como todo el resto del reloj. Un reloj sumamente elegante y que ahora Pau procederá a mostrarnos cómo es que luce en la muñeca. Ese es un Reina de Nápoles en su ambiente natural, la muñeca de una dama. Y que puede sentirse ligeramente pesado, pero bueno, finalmente también es por el material. Sí, es oro sólido de 18 quilates. Ahora, históricamente vámonos con uno similar, bueno, uno que tiene una historia pues cercana, no es precisamente este modelo, que este es el Patek 24 en versión rectangular. Es un modelo de oro blanco con dos finas hileras de diamantes en lo que sería la carrura o la caja. No es precisamente un bisel, pero sí, porque no continúa acá, sino son solo dos hileras. También hay una versión donde tiene full pavé, o sea, todo de diamantes. También un zafiro aquí en el cabujón de la corona. Muy elegante, muy tradicional y también luce excelente este reloj. A ver, muéstranos cómo se ve. Claro, y que además esta es una versión completamente hecha, o no es más bien una versión, es un reloj hecho y pensado para la mujer,
¿no? No hay una versión, digamos. Sí, no es una versión pequeña de otro modelo. De otro modelo. Así luce el Patek 24, Patek Philippe 24 con carátula gris, perla y los 2 hileras de diamantes, más un pequeño diamante, un pequeño brillante, diamante de corte brillante en los índices en la carátula. Y un reloj que también es sumamente elegante, ¿no? Tanto el de Breguet como este son, digamos, son muy sofisticados en el sentido de la elegancia. Y que de igual manera es, digamos, depende del gusto de la mujer, ¿no? Si le gusta un poco más relojes joya, pero digamos, hay en estos tiempos ya hay para todos los tipos de gustos, sabores y colores. No, y aquí tenemos otro super clásico, que es el Jaeger-LeCoultre Reverso. Esta es una versión femenina muy pequeñito que me hace recordar un clásico de Jaeger-LeCoultre, no precisamente un reverso, sino el llamado calibre 101 o el 101, que es el mecanismo de reloj más pequeño de la historia. Es muy pequeñito, es mucho más pequeño que esto y de hecho tiene la corona por acá abajo. Ese reloj se hizo famoso, entre otras cosas, porque en su coronación la reina Isabel II de Inglaterra llevó puesto un brazalete donde tenía el pequeño reloj de Jaeger-LeCoultre integrado, que realmente parecía un brazalete porque era muy delgadito, pero en realidad era un reloj con una minúscula carátula. Es una pieza verdaderamente espectacular por el grado de miniaturización de un reloj y por lo tanto aún ahora sigue siendo el reloj mecánico más pequeño de la historia. Y este es un reverso, también tiene aquí la función de voltearse, porque este reverso fue creado en 1931 para los jugadores de polo, para que el reloj no fuera golpeado, pero ahora se utiliza este lado para hacerle algún grabado. Y que valdría la pena también pensar si hacia allá va, digamos, la innovación de la relojería femenina, ¿no? Porque el tener un mecanismo en una caja tan pequeña es completamente innovador dentro de la industria. A ver, modélanos este. Es un Jaeger-LeCoultre reverso, que este tamaño se me hace muy interesante porque de por sí el reverso no es un reloj muy grande. Los relojes rectangulares generalmente pueden ser más pequeños y lucen mayores por las proporciones. Y este, a pesar de que es muy pequeñín, se ve muy bien puesto, ¿no? Sí, no, es completamente precioso. Uno lo ve y dan ganas de... No, y la función, de quedarse, esto de poderse voltear, y aquí se puede grabar con algo personal. Aquí en Perlón Cronos, en Presidente Mazarik, también les pueden asesorar con el grabado si quieren algo para ahí. Un regalo especial. Exactamente, y más que especial. Ahí está, todo un clásico de la historia de la relojería, el Jaeger-LeCoultre reverso. Que también es precisamente esa parte, ¿no? El poder utilizar no solo un reloj por los materiales de la caja, por las joyas, sino por la historia que representa ese reloj. Y es en la historia de la humanidad, ¿no? Porque generalmente la relojería, y eso es algo bien padre de ello, y por lo cual me enamoré mucho, digamos, de la alta relojería, es que van muy bien enlazados con partes de la cultura y de la historia de toda la humanidad, ¿no? Tal como el Santos con la aviación, es decir... De cuando era una prioridad saber la hora, ¿no? Exactamente, ¿no? Y cada uno de estos relojes y cada uno de estos diseños siempre están ligados a una parte de la historia de la humanidad, no únicamente de la relojería, sino de la humanidad, y están en tiempos concretos, ¿no? Vamos a ver el Audemars Piguet Royal Oak en versión femenina, un modelo que, como habíamos mencionado hace rato, salió en 1976, 4 años después del modelo original para caballero, y es una versión más pequeña. Este también es una pieza de cuarzo. Y que es bastante icónico, ¿no? Uno piensa en AP y le viene a la mente completamente el Royal Oak. Este ya me echo ojitos desde hace rato. A ver, déjame cerrarlo. Y así luce el Royal Oak femenino, que la verdad se ve muy bonito. Y además la versión de correa de piel de cocodrilo, de lagarto, la hace ver como más ligera, no tiene como el peso adicional visual y físico del brazalete metálico. Yo creo que así se hace un poquito menos deportivo, sin perder su esencia, pero se vuelve como un poquito más elegante, ¿no? Así es. Y ahora, un buen ejemplo de que los relojes femeninos eran básicamente versiones de menor tamaño de los relojes de caballero.
tenemos este laureato, color aqua, con bisel de diamantes. ¿Sí? La cuestión es que este modelo se puede conseguir en muchos colores distintos. Aquí escogimos el aqua por lo inusual, pero realmente lo hay en una gran cantidad de colores y versiones. Y tenemos a la contraparte masculina de esta pieza, que es el laureato de hombre. Aquí están las dos piezas juntas. ¿Sí? Este es automático, el de caballero es automático, el de dama es una versión de cuarzo, por la misma cuestión de que igual el color aqua no es tan fácil de combinar todo el tiempo, y por ello tenemos diferentes versiones en diferentes colores. Bueno, vamos a ver qué tal se ven puestos estos dos laureato de Girard Perregaux, y yo me pongo la versión, ¿sí?, decía de 1791, o sea, ya tienen experiencia haciendo relojes estos muchachos. Vamos a ver así se ven los dos laureato, la versión femenina y la versión masculina. La diferencia en tamaño es bastante menor, no es una gran diferencia, son un par de milímetros, pero sí cambia mucho en la configuración tanto de la correa como de la carátula, que tiene el mismo tipo de acabado, como le llaman tapicería. Tiene el mismo estilo, solo que en diferentes tonos, y aquí el bisel de diamantes, pero en realidad se conserva el ADN, el sabor familiar de los laureato de Girard Perregaux, y la verdad es que lucen así bastante bien, son buenos candidatos, y es una muestra de algunas marcas que hacen relojes de mujer como versiones más pequeñas de los relojes de hombre, que es algo que viene como de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, Rolex lo hace también. Rolex hace versiones más pequeñas del Datejust, que le han añadido oficios artísticos como las carátulas en madreperla, índices de diamantes, acabados muy bonitos, pero en realidad el estilo y el diseño de la caja es similar a la de las versiones masculinas. Eso pasa mucho con los relojes deportivos. Digo, técnicamente el laureato también es un reloj deportivo, y pues este fue un pequeño paso por la historia de los relojes de dama y las razones que le dieron. Ahora, la ventaja es que los nuevos relojes de dama cada vez hay más complicaciones, ya hay cronógrafos, hay incluso algunas complicaciones específicamente creadas para dama, como el Marguerite de Christophe Claret. Pero hacia allá va, y justamente es por ese cambio que ha habido, ¿no? Que las damas cada vez buscan su propio reloj, buscan esa propia identidad relojera, ¿no? Exactamente, se convierten como una extensión de tu personalidad, ¿no? Entonces creo que finalmente un reloj es eso, ¿no? Es expresión de tu personalidad, es con lo que te identificas. Como por ejemplo este que trae Pau, que es la primera versión del IWC, del Porsche Design, el primer Porsche Design hecho en titanio, creado por IWC, que este es el tamaño de reloj de hombre de la época. Ahorita realmente es pequeño y a Pau se le ve espectacular. Pues entonces, esto fue nuestro video sobre relojes de dama, acompañados de una dama de gran conocimiento relojero, gran amiga, gran profesional, Paola Asensio. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Carlos Matamoros. Gracias a Hora Local por darme el espacio para poder compartir con ustedes un poquito de lo que sabemos de la relojería. No, un gusto, y esperemos que estés por acá más veces. Pues esto fue Hora Local. Les recordamos que si nos están viendo directamente en YouTube, aparte de suscribirse, que se los agradecemos mucho, nos dejen sus comentarios y que den clic al icono de la campana para que les lleguen notificaciones cada que tengamos un nuevo video. Estamos aquí en Presidente Mazarik 431, en Perlon Cronos, que nos ha facilitado todos estos juguetes, y pues nos vemos en el próximo video. Y espero verlos pronto. Hasta luego.